La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta, y también a todos nuestros amigos, compañeros, seguidores de nuestro canal en YouTube Confra Floresta Predicando. Bienvenidos. Es un honor tenerles a este tiempo lindo de charlas, reunión familiar. Hoy vamos a hablar sobre cómo conocer el futuro sin ofender a Dios. ¿Cómo conocer el futuro sin ofender a Dios? Ese ha sido uno de los grandes interrogantes del ser humano todo el tiempo. Todo el tiempo el ser humano está preguntándose qué será de mí en el futuro, qué habrá de ser para mí en el futuro, cómo hago para conocer el futuro. Y muchos han perdido la vida y sus fortunas haciéndose ni tratando de responder esa pregunta. Hoy vamos a hablar de esto desde la perspectiva bíblica. Y Hechos capítulo 1, versículos 4 al 11 nos hablan sobre lo siguiente. Dice así en favor de ustedes. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas o las sazones que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Oremos. Señor de los cielos, gracias. Permite que tu palabra nos edifique, consuele y exhorte, y nos enseñe, nos redarguya, Señor. Que tu palabra nos muestre, Señor, el camino y cómo conocer el futuro sin ofenderte, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Por qué el título? Porque muchos, queriendo conocer el futuro, acuden a la agorería, acuden a la brujería, acuden a la magia negra, acuden a una cantidad de variables que de alguna manera ofenden a Dios. Y lo otro es que conocer el futuro es una de las cualidades singulares de Dios. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y son cualidades de Dios. Querer conocer el futuro es querer ser Dios. Pero en su infinita misericordia el Señor nos da la oportunidad y nos da algunas pautas de cómo conocer el futuro sin ofender a Dios. Y aquí están los discípulos preguntándole al Maestro, a Jesús: ¿cuándo se dará esto? ¿Cómo se darán estos últimos acontecimientos? Y con la presión que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, pestes, enfermedades, complicaciones, situaciones sociales, la presión es demasiada, y ahí es cuando vienen las preguntas: ¿qué será del futuro? Y Jesús le dice a los discípulos: miren, no les compete, no les implica a ustedes que se emocionen, que se desesperen por conocer los kairos de Dios o los cronos del hombre, el tiempo de Dios o el tiempo de los hombres. Más bien concéntrense en que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y el Espíritu Santo les va a llenar de su poder, y Él les enseñará todas las cosas que han de venir. Entonces miren que ya estamos comenzando a decir que el Espíritu Santo es uno de los medios para entender y conocer el futuro. Bíblicamente, el concepto de tiempo en los originales es muy interesante. En la Biblia encontramos la palabra kairos para el tiempo de Dios y la palabra cronos para el tiempo de los seres humanos. Kairos es primariamente una medida apropiada, una proporción ajustada. Cuando se emplea del tiempo significaba un periodo fijado o definido, una sazón, en ocasiones un tiempo oportuno, en sazón, a su tiempo, es decir, el tiempo de Dios, las decisiones de Dios. Pero cuando Pedro nos dice que un día para Dios es como 1000 años nuestros, o 1000 años nuestros es como un día de Dios,
Ahí es donde quedamos viendo un chispero frente a lo que es el tiempo de Dios. Mientras que cronos es de donde provienen los términos castellanos que comienzan con cron, denota un lapso de tiempo, sea largo o corto, implica duración, ya sea más larga o más corta. Todo el tiempo de los hombres, cronos. En ese orden de ideas, queremos hablar sobre la naturaleza del tiempo, que aquí es donde se empieza a complicar el tema, características del tiempo. Permítanme, les comparto algunas de ellas. El más importante de los recursos, usted y yo nos movemos en el tiempo, hacemos las cosas en el tiempo. El más atípico de los recursos, todos los actos se llevan a cabo en el tiempo, no hay forma de salir a otra dimensión, sea espiritual, sea astral, qué sé yo, no, todo se da en el cronos nuestro bajo la supervisión del kairos de Dios. El recurso más equitativo, todos tenemos el mismo tiempo, ricos, pobres, flacos, gordos, negros, blancos, altos, bajos. Todos los seres humanos tenemos las mismas garantías del tiempo, hay equitatividad. Un recurso limitado y caduco por definición. Hagamos lo que hagamos, se nos acaba. El tiempo es como el agua. Cuando uno quiere tener el agua en las manos, se le va corriendo uno por los dedos y se descontrola y no hay forma de controlar que el tiempo no se acabe o el agua. Es un recurso inelástico, ni ahorrarse, ni acumularse, ni prestarse. Es muy singular, es muy subgeneris el recurso del tiempo. El más indispensable de los recursos, ninguna acción humana puede realizarse sin tiempo. No hay manera de hacer las cosas por fuera del tiempo. Es un recurso insustituible por ningún motivo. Es un recurso inexorable. No podemos variar ni su dirección, ni su sentido, ni su cadencia. Lo más que podemos hacer es utilizarlo lo mejor o peor posible a medida que va llegando el tiempo. Es un recurso paradójico. Todos disponemos de todo el tiempo del mundo. Podemos quejarnos de cómo lo usamos, pero nunca de no tenerlo. Y hay que saberlo usar para después no tener la tristeza de decir, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera... No, ese hubiera es falaz. Y por último, es un recurso incontrolable. Podemos controlar nuestras acciones, pero no el tiempo en el cual las hacemos. Características del tiempo para reflexionar, para analizar, para tomar decisiones. Ahora vamos a hablar del pasado del tiempo, del presente del tiempo y del futuro del tiempo en tu vida y en mi vida como creyentes. En Eclesiastés 7:8 vamos a hablar sobre el pasado de nuestro tiempo. Dice el sabio Salomón, es mejor el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que pregunte sobre esto. Bueno es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Y sigue hablando sobre el tiempo pasado. El ser humano se comporta con el tiempo pasado como los gaticos. ¿Cómo así? Pues los gatos hacen sus necesidades y las tapan, creyendo que ya se desaparecieron del todo. Nosotros lo que hacemos en el tiempo va dejando huella en el pasado. Los tapemos con arena, los tapemos con acerrín, como sea, quedó hecho y lo hecho, hecho está. La sabiduría se alimenta del pasado, de la herencia histórica que nos rodea, para llenarnos de inteligencia y sentido común, para repetir lo bueno y desechar lo malo. Es muy importante ser conscientes de que lo que yo hago hoy se convertirá mañana en historia, pero eso que hice hoy va a ser el respaldo de lo que va a producirme mañana. Entonces, es de sabio preguntarnos qué implica lo que voy a hacer hoy, qué efectos va a tener mañana.
Y cuando yo manejo esa filosofía de vida, voy a ser una persona mucho más productiva, diligente y fructífera. La sabiduría en el tiempo es más importante y preservadora que el dinero que muchos endiosan. Es a veces más riqueza saber administrar bien el tiempo que los recursos económicos. Sí, porque uno no puede comprar tiempo con el dinero, empezando por ese principio. El día de ayer, usted no es capaz de decir cuánto vale el día de ayer para volverlo a vivir. Imposible. Entonces, administrar el recurso del tiempo, que es un regalo de Dios para nuestras vidas, es más importante aún que lo material. El tiempo contemplativo considera la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, como la oportunidad de orar y adorar al Creador. Salomón, en medio de su sabiduría, sigue diciendo: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de ese tiempo. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y uno de los recursos y una de las actividades que debemos de hacer es orar, adorar y contemplar las maravillas de Dios, porque van a ser la base de ese pasado histórico para mi presente y mi futuro. Recordemos que la tesis inicial es cómo conocer el futuro sin ofender a Dios. Terminemos hablando del pasado de nuestro tiempo, diciendo que el principio de las vacas gordas y flacas todavía está vigente. Solo los sabios lo aprovechan en el tiempo y los necios le dan la espalda. Hay que aprovechar los tiempos fructíferos, los tiempos buenos, los tiempos cuando se puede ahorrar, porque yo no conozco el futuro, no conozco el mañana y no sé cómo vendrán las vacas hacia próximos tiempos que llegarán. Entonces, querida iglesia, ya estamos colocando una base muy fuerte sobre el concepto de cómo conocer el futuro sin ofender a Dios. Número 1, el tiempo de Dios es el kairos perfecto de Dios. Número 2, el tiempo del cronos es el tiempo del hombre, ¿sí? Y el uno está aparte del otro, como están más arriba los cielos de la tierra. Y estamos diciendo que cuando yo hago las cosas conscientemente en el presente, que será rápidamente pasado, ya estoy colocando los fundamentos del futuro. ¿Estás haciendo las cosas bien hechas hoy? Pues bueno, puedes ir sacando conclusiones de que tu futuro va a ser mejor. ¿Estás haciendo las cosas malas hoy? Pues ya estás colocando los fundamentos para que el problema sea grande en el futuro. Número 2. El presente de nuestro tiempo. Y sigue diciendo Salomón en Eclesiastés 3:1 al 10. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para sucesos bajo el cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. El presente. Lo que suceda bajo el sol y la luna pueden ser una vanidad o pueden ser una bendición de parte del Creador para nuestras vidas y con base en las decisiones que tomamos. Es que es muy interesante saber que lo que yo hago hoy en el presente, ahorita va a ser historia. Entonces son conceptos muy aledaños. Entonces hablar de pasado y de presente es casi hablar del mismo concepto. La lucha titánica del bien y del mal se da bajo la luz y la luna de nosotros. Depende si para el bien o para el mal, según administramos el tiempo de Dios, el kairos. El tiempo es el teatro donde la tragicomedia del ser humano se desarrolla, donde tenemos el libre albedrío de trazar el rumbo y el nudo y el desenlace de dicha historia, de ser los protagonistas o los antagonistas. ¿Tú qué escoges? En la tragicomedia de tu vida, en la historia, en la novela de tu vida, ¿eres el antagonista o el protagonista?
De las decisiones que tomemos y de lo que hagamos dependerá el rol de tu novela, de tu historia. Y eso dependerá y proclamará y dejará claro qué futuro nos espera. Nuestro presente es muy breve, ya que el pasado lo acosa y el futuro lo sofoca. Estamos convencidos que estamos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta hoy. ¿Quieres saber cuál es tu futuro? Pregúntate qué estás haciendo en el presente y qué fue lo que hiciste en el pasado. Ahí en Romanos 12, 1, 2, Pablo es muy sabio cuando dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida en el presente y en el futuro. Pautas para conocer el futuro sin hacerle daño a la santidad de Dios. Pautas para entender el futuro sin ofender a Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta? Entonces, por favor, seamos conscientes del presente con las implicaciones que tiene para el futuro. Y por último, el tercer punto de nuestra disertación es el futuro de nuestro tiempo. Y sigue diciendo el sabio Salomón en Eclesiastés 3, 11 al 17. Yo soy un convencido que Salomón tenía laboratorios allá en su palacio real, laboratorios de psicólogos, sociólogos, laboratorios de astrólogos, laboratorios de matemáticos, laboratorios de biólogos. Es decir, el sabio Salomón era sabio porque tenía grupos grandes de trabajo para conocer el mundo que le rodeaba. Y sí que tuvo con quien trabajar el tema del tiempo. Sigue diciendo Salomón: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Limitantes. Tenemos limitantes para que nosotros podamos preguntarnos: ¿y el futuro qué? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, deseaba compartir con él el conocimiento de toda la eternidad. Pero el pecado dañó ese conocimiento, ese don maravilloso, y ahora a duras penas discernimos el pasado y medio entendemos el presente y queremos adivinar el futuro como de lugar, cueste lo que cueste. Ese es uno de los grandes problemas de querer saber el futuro ofendiendo a Dios con la adivinación. Y Satanás es el padre de la mentira, del engaño y la confusión y del caos. Entonces, la adivinación aparece en toda esta tesis teológica y produce mucho daño, porque produce engaño. La adivinación es un espíritu que le acerta a muchas cosas y hace que las personas se confundan, y hace que las personas inviertan grandes sumas de dinero, y hace que las personas se entreguen a querer saber el futuro cuando realmente son esclavos de un espíritu de adivinación. Nuestra existencia en la temporalidad humana es un don, un regalo de Dios que debemos de administrar con sabiduría. El ser humano, en toda su tragicomedia humana, ha buscado forzar como sea el conocimiento del futuro, algo que enfurece la santidad de Dios y genera su juicio sobre los soberbios. Pablo lo deja muy claro en la carta a los Romanos. Para conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios en el futuro, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, es necesario conocer las misericordias de Dios, presentarnos santos y agradables a Dios, no conformarnos a este mundo, sino conformarnos al tiempo de Dios, Kairos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento en su palabra bíblica. Hay que invertir para conocer ese futuro, hay que hacer las cosas bien hechas para entender dicho futuro. Vamos a concluir en esta hermosa oportunidad y volvamos a las sendas antiguas.
Escúcheme bien, querida iglesia, lo que pasa en un año. Tenemos frente a nosotros un año. Cada año que comienza 365 días, o 12 meses, o 52 semanas, o 8.760 horas, o 525.600 minutos, o 31.536.000 segundos. Todos con valor incalculable como regalo de Dios para nuestra existencia y realización como seres humanos alrededor de nuestra amada familia, instituciones o iglesia. Escucha eso, 31.536.000 segundos. Supongamos que cada segundo valga un peso. Bueno, en un año el Señor nos regala 31.536.000 pesos de tiempo. ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo los aprovechamos? ¿Cómo vamos a vivir tan extraordinario regalo de Dios por nuestro amado Creador en un tiempo cronos de carreras, de vanidades y de cansancio, pecador debajo del sol y de la luna? O en un tiempo kairos, conociendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Muchos prefieren forzar dicho conocimiento del futuro para que les vaya bien, consultando agorreros, hechiceros, profetas falsos, adivinos, pitonizas, mercaderes del evangelio, que lo único que hacen es robar a las personas pecadoras e incautas, recibiendo mensajes de engaño, confusión y dependencia de semejante espíritu satánico, todo lo cual ofende la santidad de Dios y acarrea condenación para sus almas y las familias que le siguen en falso testimonio. Aquí una palabra antes de que oremos para finiquitar. Lamentablemente, muchos púlpitos, muchos que se llaman profetas y que predican supuestamente la palabra de Dios, se aprovechan de ese deseo de la gente de conocer su futuro y les venden la idea de que son profetas que les van a hablar de su futuro cuando realmente están detrás de un espíritu de adivinación. Y el daño es muy grande y lo que más sufre en todo esto es la fe y la sana doctrina. No caigas en las fauces de esos mercaderes del evangelio. Nuestro pasado es testigo de la gloria de Dios, nuestro presente es testigo de la fidelidad de Dios y nuestro futuro es la fe esperanzadora de las promesas de Dios. Escúchenme bien, si conociéramos al 100% lo que viene en el futuro, se acabaría la fe. Creo que una de las estrategias de Dios para que no conozcamos nuestro futuro es para que tengamos fe, confianza en Dios. Todo lo anterior estimula nuestra fe emuná. De lo contrario, nos quedaríamos sin esperanza, sin doctrina y sin salvación eterna. Nuestra esperanza, nuestro futuro está en las manos de Dios. Y el éxito de ese futuro está en el presente, cómo lo haces y recogiendo del pasado. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en tiempos tan difíciles como estos, a buscar tu voluntad agradable y perfecta. Que el buen Espíritu Santo nos muestre el camino, la verdad y la vida, que eres tú. Y ayúdanos, Señor, a escoger el camino serio y contundente para buscar un futuro en tus manos y no buscar la variante, el camino facilito de la adivinación para ofenderte. Gracias. Gracias porque es a través de conocer el futuro por tu voluntad que tenemos fe. Bendice tu iglesia, los amigos que nos escuchan y concede las peticiones del corazón de cada uno de ellos. Quedamos en tu presencia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y hasta una próxima. Confraternidad La Floresta.